Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de personajes raros y curiosos, de libros, en fin. En nuestra salida anterior, que fue justo sobre la pasión voraz y desmesurada por los libros de papel, la bibliomanía o la bibliopatía, yo hablé aquí de algunos de los más importantes bibliófilos de la historia de la modernidad. Entre ellos mencioné a Francisco de Miranda, el precursor de la independencia hispanoamericana, un personaje de novela o de serie o de película de cine. Se han escrito algunas novelas y algunas biografías noveladas muy interesantes sobre este sujeto que deslumbró al mundo entero a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Desde muy temprano, Miranda descubrió que una de sus pasiones en la vida era el conocimiento, la lectura, aprender sin freno ni medida todo lo que se le pusiera por delante. Sabía medicina, sabía geometría, sabía astronomía, como todos los grandes ilustrados de aquel tiempo. Además, tenía una inclinación por la literatura, por la filosofía, leía a los clásicos griegos y latinos en su lengua original, leía a los grandes pensadores franceses, ingleses, alemanes, y todo eso se fue condensando en su biblioteca, que llegó a ser una de las más grandes e importantes de su época. Por eso mencioné aquí a Miranda en nuestra salida anterior, sobre todo cuando se subasta esa biblioteca que él dejó en su casa en Londres, esa especie de nido emblemático de tantas conspiraciones, de tantas intrigas, allí en Piccadilly, en la famosa Grafton Street, donde Miranda tenía su centro de operaciones, con su casera, con su esposa luego, que se llamaba Sarah Andrews, y allí Miranda fue dejando esos miles de volúmenes que lo acompañaron por 2 continentes o hasta 3, y que fueron la sombra generosa de esa biografía que, como ya dije, parece sacada de una novela de aventuras, uno de esos relatos heroicos de capa y espada, en los que además está ese ingrediente maravilloso de la erudición y del diálogo incesante con el pasado, que está allí oculto, latente, en esos volúmenes que Miranda atesoraba quizás como el bien más preciado de su vida entera. Esa biblioteca, que tenía miles de volúmenes, se subastó en 3 lotes entre 1828 y 1833. Fue una subasta muy famosa y muy célebre. De hecho, el catálogo de esa subasta, o de las varias subastas en las que se partió la biblioteca de Miranda, el catálogo de ese proceso de suyo es un libro valiosísimo, codiciadísimo, porque ahí está la lista de los libros de Miranda y un poco la historia de cómo el famoso librero Evans en Inglaterra, Robert Evans, si mi memoria no me falla, pues quedó a cargo de vender en almoneda esa cantidad de libros que terminaron también en las bibliotecas de algunos de los coleccionistas más avesados que sabían
que cada uno de esos ejemplares era un tesoro. Miranda ya había muerto, Miranda murió en 1816, pero su viuda fue quien se encargó al final de hacer ese donoso escrutinio, como en el Quijote, cuando se hace el auto de fe, la quema de las naves que están encarnadas allí en esos libros que pues para ella significaban el recuerdo y la memoria de su esposo, pero también significaban la posibilidad de salir de todos los problemas financieros que tenía, las deudas, las aulajas, como se decía en aquel tiempo. Y esta pobre señora, una inglesa que antes había sido casera y empleada doméstica y que luego se volvió también una custodia del legado mirandino en varios sentidos de la palabra, pues es ella quien termina vendiendo los libros de su marido, a los que muchos eruditos les siguieron el rastro a través de los años, porque había allí también un expediente inmejorable para tratar de entender la figura del precursor, la figura de Francisco de Miranda. Los libros de cada quien son un espejo, un retrato, una clave de su pensamiento, de su alma, y nos asomamos en ellos para hurgar un poco en los pliegues más secretos, inesperados, heterodoxos, reveladores, de quien en su día pues habitó esos ejemplares que luego se vuelven el trasunto de su dueño. Por eso los libros antiguos, los libros viejos, los libros usados y leídos tienen ese encanto adicional, que con ellos tenemos una sesión de espiritismo, porque vamos transitando las huellas dactilares de quienes un día se acercaron a esas páginas y vivieron en ellas la intensidad de una novela, la profundidad de un gran pensamiento. Ya dije, Miranda lo había leído todo y eso queda documentado en su biblioteca. De los autores griegos y latinos, pues la lista es interminable, desde Homero y Hesíodo hasta Virgilio, Lucano, Estacio, Plinio el Viejo, y además tenía pues a todos los grandes padres de la iglesia, una devoción por los textos geográficos, de estrategia militar, los textos de navegación, que fue un poco el ámbito en el que él luego empezó a moverse, los textos médicos y los textos del pensamiento político de la modernidad, desde Maquiavelo y Baudin hasta las grandes luminarias de la ilustración europea en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Había leído a Locke, había leído a Montesquieu, había leído al abate de Raynal, leía a Voltaire, leía a Rousseau. Todos estos autores en su lengua original y en ese combate, en ese diálogo tan intenso entre un lector de esas dimensiones y esos libros que nos sirven como un detonante para hablar un poco hoy de la vida, de la biografía de Francisco de Miranda. Es un tema que algunos de nuestros amabilísimos corresponsales habían pedido muchas veces, y valga el pretexto y la mención al paso de su biblioteca y de la subasta de su biblioteca en nuestra salida anterior, para que volvamos sobre la figura de Miranda y todo lo que logró hacer, porque sin duda es uno de los personajes más importantes de la cultura hispanoamericana. Es un héroe un poco anacrónico y quijotesco en un momento dado. Miranda pertenecía a
una familia, la de su padre, don Sebastián de Miranda y Ravelo, que venía de España. Pero hay un rasgo que va a definir el destino de los Miranda, y eso incluye, por supuesto, al precursor, el primogénito de Sebastián de Miranda y Ravelo. Y es que ellos venían de Tenerife, de las Islas Canarias, de suerte que no pertenecían a ese imaginario de los españoles peninsulares que vinieron a hacer las Américas, que protagonizaron la épica y la tragedia desmesurada de la conquista, sino que eran sujetos, los que venían del mundo más bien insular canario, eran sujetos marginales en ese relato de la conquista que está marcado por las obsesiones bajomedievales de la España que había derrotado, o que más bien había expulsado al Islam y se había vaciado de una de sus raíces más importantes en ese largo proceso del enfrentamiento entre el cristianismo español y el Islam español, en el cual terminan imponiéndose los primeros, pues surgen una serie de instituciones, pero también una serie de tradiciones y de obsesiones que tienen que ver con la reivindicación de la fe, pero además con la reivindicación de eso que se va a llamar la pureza de sangre, la obsesión por purgar y expurgar toda evocación del pasado musulmán, del pasado incluso judío, porque ustedes saben que también hubo una oleada de expulsiones contra los judíos en España entre finales del siglo XIV y a lo largo del siglo XV hasta 1492, que es un año simbólico porque también es el año de lo que llamamos el descubrimiento de América. Y todo eso que está pasando en esa España de el final de la Reconquista, pues se va a trasladar, va a desembocar en el proceso americano, en el proceso del descubrimiento, la conquista y la configuración política, social, económica y mental de la colonia. Esa jerarquía que está determinada por la limpieza de sangre, por los privilegios de quienes vienen sobre todo del mundo peninsular. Claro, cuando hablamos de la colonia, pensamos en un mundo uniforme, que está construido más o menos a partir de los mismos valores y como de una horma universal que surge del encuentro entre lo español y lo prehispánico en el Nuevo Mundo. Sin embargo, hay que deslizar algunos matices, porque el proceso colonial se va aclimatando según las realidades locales de esos ámbitos que van surgiendo al calor del proceso mismo de la conquista. Podríamos pensar en unas jurisdicciones territoriales que de alguna manera reconocen las diferencias étnicas prehispánicas con las cuales se encuentran y ante las que se enfrentan los españoles. De suerte que el proceso colonial en cada uno de estos ámbitos tiene unas particularidades y tiene unas diferencias que al final serán fundamentales también cuando llegue la República, cuando vengan las independencias, que van a construirse un poco a partir de esos linderos un poco artificiales e imaginarios que van a ser de alguna manera la base de lo que luego serán estos estados nacionales que surjan a principios del siglo XIX, cuando el imperio cristiano español, cuando la monarquía
castellana se desploma, y se desploma, entre otras cosas, y de eso hemos hablado aquí muchísimo, por la invasión francesa de la península, por la llegada del gran ejército de Napoleón a España entre 1807 y 1808. Todo eso tiene mucho que ver con el destino de Miranda, pero hay que pensar en Miranda como el resultado de la sociedad colonial venezolana, de esa capitanía que no tuvo, por ejemplo, una economía vinculada con la extracción de metales preciosos. La minería en lo que hoy llamamos Venezuela, y que ya se llamaba así desde los primeros momentos de la conquista, entre otras, fue uno de los primeros espacios de penetración continental en los primeros viajes, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, y cuando un personaje como Amerigo Vespucci se da cuenta de que el Orinoco no es el río Ganges y que estamos, o esa gente que está participando de esa empresa, pues está abocada a esa realidad arrolladora, imponente, de un nuevo mundo, un nuevo continente. Y entonces los que ven cómo vivían los aborígenes de ese territorio van a decir: esta es una pequeña Venecia, de ahí el nombre de Venezuela. Y el proceso colonial de Venezuela pues tiene una dinámica particular que es distinta de la del proceso colonial en el Nuevo Reino de Granada, en el Perú, en Nueva España, etc. Entonces, en Venezuela no había esa extracción de metales preciosos, había más una economía volcada al comercio, a la cercanía con el mar, la irrupción luego de los grandes ingenios del azúcar y la estructura fundamental de las grandes haciendas con sus esclavos, que también permitieron engendrar una clase social preponderante que es la de la élite criolla, los españoles americanos, los descendientes y herederos de los blancos que protagonizan el proceso de la conquista y que luego van a derivar de ese proceso pues una serie de privilegios políticos, económicos, burocráticos, sociales y culturales. El famoso fenómeno del criollismo, que además tenía una característica, y es que en los criollos empieza a surgir también un gran recelo por la intervención de la corona, que la corona quiere hacer presencia y quiere hacerse valer y legitimar a partir de unas prácticas y de unas leyes que son muy ricas y que además también tienen una serie de matices en todo el continente, pero además hay una relación muy intensa entre los súbditos y la corona a partir de una cantidad de documentos y de instancias que muchas veces significaban también el enfrentamiento entre esas instituciones intermediarias que en el territorio pues fueron cooptadas por las élites criollas. Y en el caso de lo que hoy llamamos Venezuela, el criollismo allí tiene una expresión que es la de los mantuanos. Los mantuanos son los señoritos, son los criollos, son los blancos que reclaman los privilegios de su condición social, de su condición racial, para establecer una gran frontera, un sistema de jerarquías que al final termina siendo racial, político y cultural. En ese contexto, una familia como la de Miranda, pues encarnaba más bien lo que mucho tiempo después un pensador político venezolano de los tiempos del dictador Juan Vicente Gómez, que se llamaba Laureano Vallenilla Lanz, un personaje que escribió un libro muy célebre en aquel tiempo que se llama El cesarismo
democrático. Esta idea de que Venezuela estaba destinada y condenada a un caudillo providencial que era quien tenía que gobernarla siempre. Un poco el retrato de esa Venezuela autoritaria, despótica, que se fue expresando en la historia republicana de ese país desde José Antonio Páez hasta nuestros tiempos. Pero en los días del dictador Juan Vicente Gómez, que además estuvo en Venezuela desde 1908 hasta 1935, uno de los pensadores orgánicos de ese régimen, que fue leído incluso por los fascistas italianos, Laureano Vallenilla Lanz, rescató una expresión de la colonia venezolana que era la de los blancos de orilla, es decir, los españoles que venían del mundo insular y no peninsular. La familia de Miranda pertenece a esos españoles insulares que venían a América, por ejemplo, de las Islas Canarias, siempre con el estigma de la impureza de su raza y de su condición. Sobre muchos de ellos pesaba la sospecha de que eran criptojudíos, judaizantes, que tenían en su sangre la mancha ya fuera del judaísmo o del islam, que eran conversos o que eran mestizos con los indígenas en las propias Islas Canarias. El papá de Miranda, Sebastián Miranda y Ravelo, tuvo que reivindicar sus credenciales cuando llega al Nuevo Mundo. En realidad, pues ya se habían asentado una generación atrás, pero el estigma sobre los Miranda siempre pesó como una espada de Damocles, tanto que el papá de Miranda tuvo que enfrentarse con los criollos hasta que el rey de España, Carlos III, termina fallando en favor de Sebastián Miranda y él goza de todos los privilegios de su condición porque además se había vuelto un hombre muy rico, pero la riqueza no era suficiente para que la aristocracia de los criollos y los mantuanos en Venezuela pues no lo estigmatizaran, no lo marginaran, no lo discriminaran, que es la razón por la cual su hijo, su primogénito, Francisco de Miranda, termina viajando después de haber hecho los estudios fundacionales propios de un hombre de su condición en aquel tiempo. Miranda termina viajando a Europa a principios de la década de los 70 del siglo XVIII, llega a una Madrid vibrante que acusa recibo de todas las grandes transformaciones que se han dado en esa sociedad en la segunda mitad del siglo XVIII, con las grandes reformas borbónicas justo de la mano del rey Carlos III y de esa corte de funcionarios ilustrados que tenían la obsesión de hacer rentable el imperio español y que tenían la obsesión de que el gobierno pues obedeciera a unos criterios científicos, técnicos, en los cuales el pensamiento de los filósofos y de los filósofos naturales, es decir, de los científicos, pues influyera en la política pública. A Miranda le toca asistir también a una gran renovación urbanística de la Madrid de 1870-71, hasta que él, valiéndose de su herencia desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de los privilegios por los cuales había luchado su padre, Miranda entra al ejército español, que quiero decirlo, era uno de los ejércitos más importantes del mundo. Una de las características también de la Ilustración española fue esta obsesión por fundir la ciencia con la guerra y la navegación, porque además era el ejército de un imperio que estaba enfrentado nada menos y nada más que a los ingleses
que se había enfrentado también en muchos casos con el ejército prusiano, que en el continente ya exhibía las grandes reformas de Federico II Hohenzollern, Federico el Grande. O sea que el ejército español, tanto en la versión terrestre como en la versión marítima, era uno de los más importantes y grandes del mundo. Y ahí entra Miranda en un regimiento que se acababa de fundar prácticamente, el Regimiento de la Princesa, y Miranda participa en varios episodios bélicos en los que el ejército español pues tiene que enfrentarse con los ingleses, tienen que recuperar, por ejemplo, zonas del África española que estaban ya del todo en manos del Islam, de reinos tributarios, ya fuera del Egipto mameluco o de los otomanos, y Miranda participa en esos episodios, en esas escaramuzas. Estuvo en la toma famosa de Melilla y se destaca por su valentía, por su conocimiento, por su capacidad estratégica. El comandante de Miranda se va a volver desde entonces su gran benefactor y su gran mentor, que es Juan Manuel Cagijal, uno de esos grandes soldados españoles de la generación de Gravina, de Alcalá Galiano, de Churruca, esa generación de alguna manera maldita y malograda que va a acabar en el desastre de Trafalgar en octubre de 1805. Pero Miranda se destacó ya en ese regimiento y con el apoyo y el patrocinio de Cagijal, pues da el salto, que en su caso es realmente un camino de vuelta a América, para intervenir en la guerra de independencia de los Estados Unidos, que es la primera gran revolución liberal, llamémosla así, de la modernidad, que estableció ese modelo, ese patrón de un enfrentamiento de una sociedad con la corona que quería intervenir allí, la corona inglesa, porque además este mundo es el que surge realmente de lo que muchos historiadores llaman la Primera Guerra Mundial, que es la Guerra de los 7 años, una guerra intercontinental que se pelea en Europa, pero también en las colonias, entre Inglaterra, entre Francia, entre Prusia, entre Austria, entre España, entre 1756 y 1763. Y la Guerra de los 7 años pues tiene una gran consecuencia, y es que los dos grandes imperios y estados que la van a jalonar y que la van a pelear, que son Inglaterra y Francia, quedan tan arruinados que les toca hacer una reforma tributaria a cada uno para recuperar un poco la riqueza que han perdido en esa guerra. Y entonces es cuando los ingleses empiezan a imponer impuestos excesivos, la corona inglesa, en Norteamérica, y por eso se da el levantamiento de las élites coloniales en la América anglosajona y blanca, en Norteamérica, las famosas 13 colonias. Se da la independencia de lo que hoy llamamos los Estados Unidos, allí surgen, pero viene una guerra contra el ejército inglés, y Francia y España intervienen en favor del ejército republicano, de los americanos en Norteamérica que están luchando contra la corona inglesa. Entre otras, el gran interés de España era recuperar la Florida, intervenir en Luisiana, y ahí entró Miranda, participó en algunas de las batallas más importantes de la Guerra de Independencia Americana, conoció a Jefferson, conoció a Washington, conoció a Lafayette, se codeaba con las grandes luminarias de aquel tiempo, y no era cuento, era de verdad, por su porte, por su estampa, por su don de gentes, por los idiomas que sabía. Miranda era un personaje que de verdad estaba en el centro de todo lo que estaba ocurriendo. Participó en la famosa batalla de
Pensacola, en la Florida, que definió un poco la suerte de esa guerra de independencia y que le valió de la mano de Caguijal y de la mano de José Gálvez, que era pues la gran figura del ejército español en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Le valió participar en todo el circuito de las intrigas en las Bahamas, en Cuba. Parece que Miranda se inicia en la masonería en los Estados Unidos, con la gente mejor ubicada en esas logias, pero también Miranda empieza a enfrentarse, qué curiosidad, con el reino al que sirve, con el reino de España, porque él no está de acuerdo con muchas de las decisiones estratégicas de sus superiores, pero además también porque Miranda empieza a albergar, estamos hablando de 1782-83, la obsesión con la independencia de toda América. Eso incluía los dominios, los reinos, las colonias de España en el Nuevo Mundo. Y entonces la Inquisición y sus superiores empiezan a seguirle el rastro porque lo consideran eso, un masón, un liberal, un conspirador y un traidor. Pero como siempre tenía la protección de Caguijal, pues logra salvarse, aunque va a terminar empapelado en una serie de procesos que lo llevan de regreso a Europa. Va a estar primero en España y luego se va al lugar en el que él cree que va a arraigar, que va a germinar de verdad la semilla de la libertad, la semilla de la independencia, que es Inglaterra, el sitio donde además pues estaban los grandes enemigos de esa España a la que él pertenecía, en la que se había iniciado como soldado hasta llegar a tener un altísimo rango en el ejército español, pero que también lo había repudiado, lo había perseguido y lo consideraba un conspirador y un revolucionario, en un momento en el que la chispa de la revolución en el Imperio español ya ha prendido, una vez lo dije aquí, como fuego en pasto seco, por muchas razones, entre otras por la vieja idea separatista de las élites criollas, pero también porque ahora circulan esas ideas de la Ilustración en las que del discurso científico se va dando el tránsito al discurso político con la inspiración de los debates constitucionales en los Estados Unidos, con la inspiración de lo que va a pasar en Francia desde 1789 y con todo el arsenal del pensamiento político ilustrado francés que Miranda conocía porque además leía y acumulaba esos libros con esa gran biblioteca que él termina instalando primero en España, luego en Francia, un poco en Inglaterra, porque era un personaje transhumante que buscaba dónde estaba el mejor postor para su idea de la libertad americana. Por eso Miranda se vuelve el precursor de ese sueño, de ese proyecto, y quiere convencer a los ingleses de que lo mejor que les puede pasar es apoyar la independencia de los dominios españoles en América, porque ahí va a quedar herido de muerte el imperio cristiano español. Un embajador español de aquel tiempo le tiende una trampa a Miranda, lo invita a un viaje por el continente para apresarlo en el norte de Francia, pero Miranda, estamos hablando de 1886, Miranda realmente entra por los Países Bajos y empieza ese episodio fascinante de su vida, que son los viajes europeos en los que conoce a todo el mundo. Lo reciben los grandes señores, los grandes artistas, los grandes monarcas, y él va escribiendo y va documentando estos viajes en una serie de diarios que se redescubrieron mucho después y que hoy están publicados en una gran colección que es un tesoro. Llega Miranda, y esto es muy célebre y muy famoso, hasta el Imperio Ruso, entra por Ucrania, ahí conoce al príncipe de Potemkin
que lo vincula con Catalina de Rusia, con Catalina la Grande, y Miranda, con un pasaporte de la reina, de la soberana, pues viaja por todo el imperio ruso entre 1886 y 1887. Su diario en Moscú y San Petersburgo es un prodigio, porque además confiesa cómo lo llevaban a ver los conventos ortodoxos para que le mostraran grandes reliquias bizantinas y eslavas, y él terminaba acostándose con las pobres novicias que caían todas rendidas y seducidas por este personaje que también era el buen salvaje, pero en el mejor sentido de la palabra, porque era impetuoso, era altísimo, era buenmocísimo, y todas estas novicias ortodoxas terminaban en la cama de Miranda, como él lo dice, con un verbo castellano que ya está en desuso. Siempre añade Miranda en sus reflexiones de su diario en Rusia: me chapé hoy a una morena, debía ser muy bella, y estuve toda la noche con ella. Esto en Rusia. Finalmente Miranda pues vuelve a su centro de operaciones entre Inglaterra y Francia. Ya en Francia ha estallado la Revolución Francesa, y con las conexiones que Miranda había hecho desde los tiempos de la Revolución Americana, pues termina participando del ejército revolucionario que está luchando contra los enemigos de la revolución, contra los reaccionarios, no solo dentro de Francia, sino con las monarquías tradicionalistas del antiguo régimen que se han unido con los reaccionarios franceses para conjurar la amenaza de la Revolución Francesa. Miranda fue uno de los héroes de la batalla de Valmy en 1792, que es la razón para que su nombre esté inscrito, como ustedes saben, en el Arco del Triunfo allí en París. Aparece su nombre porque fue uno de los grandes soldados de esa proeza, que luego va a fracasar, sin embargo, cuando en la frontera belga pues los reaccionarios terminen propinándole al ejército de los ciudadanos, de los revolucionarios, una serie de derrotas, en un momento además en el que la Revolución Francesa ya ha entrado en la deriva del terror y la furia jacobina. Y entonces muchos de los héroes del ejército revolucionario acaban enjuiciados por los demagogos del terror y el jacobinismo. Miranda estuvo en la cárcel y se libró de ser guillotinado literalmente por un pelo, hasta que finalmente vuelve a quedar libre en 1794, también cuando la revolución ya va haciendo el tránsito de Thermidor, va haciendo el tránsito entre el furor jacobino y el terror y esa sangría brutal de Robespierre y sus amigos, hacia una especie de proyecto moderado que incluso tendrá ciertos visos ultraconservadores hasta que aparezca Napoleón Bonaparte justo desde 1793-94, en el año en el que Miranda sale de prisión. Miranda se instala en un apartamento, en un salón en París, que fue uno de los más importantes en 1795, y como cuenta la duquesa de Abrantes en sus memorias, allí llegó a estar Napoleón Bonaparte, que vivía deslumbrado por la figura de Miranda hasta que lo conoce de cerca, y un día Napoleón dice: este es un ideólogo, es un jacobino y es un filósofo y no un hombre de Estado, y hay que tener mucho cuidado con este personaje porque es un conspirador y es un intrigante. Al final Miranda no encuentra espacio en la Francia que ya va a ser la del directorio y la de la estrella que aparece de Napoleón, y vuelve a Inglaterra, porque además Napoleón hace en un momento dado una paz fugaz con Inglaterra, la paz de Amiens en 1802-1803, pero en 1804 todo estalla en mil pedazos y la corona británica necesita otra vez un plan para conjurar la amenaza de Napoleón,
y ahí Miranda vuelve a ser una de las grandes figuras de los salones londinenses en los que están Canning, William Pitt el joven, Arthur Wesley, el duque de Wellington, que terminará derrotando a Napoleón en Waterloo en 1815, y todos estos personajes le dicen a Miranda, bueno, organice algo para que nosotros nos enfrentemos con Francia y con los aliados de Francia, que son los españoles, porque ya desde finales del siglo XVIII España se ha plegado del todo a Francia y sobre todo al proyecto bonapartista. Y entonces Miranda dice, es que la clave está, repito, en quitarle al imperio español, gran socio de Francia y ahora de Napoleón, sus dominios en América. Ese proyecto que tiene un poco el antecedente del año 5, en el que Napoleón quiso entrar por el aire y por debajo del mar a Inglaterra y no lo logró, y es el desastre de Trafalgar, y es también la batalla de Austerlitz en diciembre de 1805, donde Napoleón definitivamente se adueña del continente, y a partir de Austerlitz, en el servicio exterior inglés dicen, vamos a apostar por golpear al imperio español en América, y en el año 6 y en el año 7 se da el gran proyecto de la toma de Buenos Aires, donde ustedes saben que hubo una reacción popular, un poco apoyada por los franceses, que eso lo cuenta Arturo Capdevila en una serie de novelas maravillosas de las invasiones inglesas en 1807 y 8 en Argentina, en Buenos Aires, y ahí están esos navegantes, esos soldados de fortuna como Cochrane y como Home Popham, que es también la generación de oro de los navegantes ingleses, la generación de Lord Keith, la generación del propio Nelson, que muere en Trafalgar, la generación de Collingwood, y muchos de ellos terminan en América, y Miranda también va a Estados Unidos, y ahí con dos barcos, una fragata y un bergantín, uno de ellos que se llama el Leandro, trata de tomarse Venezuela, iza por primera vez esa bandera que muchos dicen que él se inventó, la bandera colombiana, porque Miranda fue el precursor de la idea y del nombre de Colombia, de que hubiera un proyecto político en torno a la independencia que homenajeara a Colón, Colombia o Colombia, con una bandera amarilla, que era la de la riqueza, azul, que era el mar, y el rojo de los españoles, del que teníamos que separarnos, la sangre también de esa causa abnegada. Al final, Miranda trata de llegar a Venezuela y nadie le para bolas. Miranda es un extraño en su país, es una especie de expatriado, termina volviendo a Inglaterra hasta que finalmente en 1810 allá lo irán a buscar López Méndez, Luis López Méndez, Andrés Bello y Simón Bolívar, en el contexto de esa idea de la independencia en Venezuela, que era dentro del proceso de todas las independencias que se estaban dando, empezando por la de España y sus dominios contra la dominación napoleónica. Ahora, Miranda vuelve a Venezuela y se integra a ese proceso que luego va a derivar en la Primera República Venezolana entre 1811 y 1812. A él se le dan poderes dictatoriales, se le da el mando del ejército, pero ya empieza a haber una serie de diferencias que de alguna manera reflejaban el viejo pleito entre los criollos mantuanos y Miranda, como ese blanco de orilla, de origen canario, que nunca tuvo recibo en esa sociedad que es la que va a jalonar la independencia de Venezuela y que tiene como protagonista, que ya se revela, a Simón Bolívar. Bolívar adoraba y admiraba a Miranda. Era una especie de discípulo intelectual y político, fue a buscarlo hasta Inglaterra, pero Miranda se vuelve un lastre y se vuelve una piedra en el zapato en el proyecto de la constitución de una república en Venezuela
tras la independencia y la aceptación de que el esquema republicano es la mejor alternativa. Pero es una alternativa que se enfrenta además a una terrible y feroz resistencia de muchos de los nativos que están con la corona, muchos de los americanos venezolanos que no quieren la independencia y que saben que les va peor con la casta de los mantuanos y de los criollos, y también, obvio, con un ejército español que es muy duro y que tiene, por ejemplo, allí a la figura de un personaje como Domingo Monteverde, hasta que ustedes saben, viene el sitio de Puerto Cabello, que es un desastre, es un cataclismo para las tropas patrióticas y de la Primera República Venezolana, y se da ese episodio que se ha analizado tantísimo y que está en todas las biografías de los dos personajes, que es la traición de Bolívar a Miranda. Aunque los que le habían dado el poder a Miranda decían más bien que era al revés, que Miranda los estaba traicionando porque Miranda ya no pertenecía a esa época. Miranda tenía un universo mental anacrónico y de alguna manera caduco, y estaba anclado todavía en un filosofismo que ya no servía para la definición política de la Venezuela que había surgido entre abril de 1810 y 1811, con un terremoto feroz que además le sobrevino a los patriotas venezolanos casi como un flagelo. Y de esos escombros se levanta un poco Bolívar, pero Bolívar se da cuenta de que Miranda, más que un espolón para jalonar la causa de la independencia y de la libertad, es un lastre, porque le enrostran a él los acuerdos que está tratando de hacer una vez más con toda clase de actores, como si Miranda descreyera de sus compañeros de lucha y de sus ideales, porque él se sentía por encima de todos ellos, hasta que finalmente Bolívar y otros más terminan entregándolo, terminan apresándolo en esa noche amarga en la que Miranda pues dice esa famosa frase: al calor, a la luz de una vela que ilumina su rostro, que ya lo sabe todo. Bochinche, bochinche, esta gente solo sabe de bochinche. Los últimos años de Miranda, desde 1812 y 1816 hasta que muere, van a ser tristísimos en las mazmorras, en los calabozos, y se va a ir eclipsando la luz del más importante personaje de la independencia de Hispanoamérica, relevado por Bolívar, como si ahí hubiera cabido el parricidio. Bolívar tuvo que matar a su padre político y lo traicionó y lo entregó, pero también sobre el destino de Bolívar va a colgar como una sombra que le va a recordar siempre al libertador las miserias y las mezquindades de la condición humana, y cómo la ingratitud y la traición siempre acechan. El propio Bolívar, al final de sus días, también repetirá de pronto, entre dientes, y esta es una elucubración casi de novela: bochinche, bochinche, esta gente solo sabe de bochinche. Bolívar, que les ganó el pulso a otros personajes de esa gesta, como San Martín y como el propio Miranda, terminará quizás reconociendo en el lecho de muerte que los que tenían razón eran ellos, y que quien sirve a la causa de la revolución ara en el mar y edifica en el viento. Pero hoy le quería dedicar esta salida sobre todo a Francisco de Miranda, a su biblioteca y a sus peripecias quijotescas de novela y de película. En esto, Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, es video podcast y es radio. Un abrazo. Gracias. Boombox.